Me da mucho gusto saludar a don Julio Amillán, presidente de Consultores Internacionales y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro. Don Julio, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. Buenos días, como siempre, a todo el auditorio. Buenos días. ¿De qué comentamos esta mañana, don Julio? Martín, pues ahora quisiera yo que compartir con las gentes que hoy nos escuchan, oyendo toda la parte mundial, internacional, que de acuerdo a las proyecciones de Naciones Unidas, en el 2050, pues seremos 9.600 millones de personas en el mundo. Fíjese que eso representa un aumento del 31% en los próximos 35 años. Y toda vez que la ONU estima pues que la población actual es de 7.300, vista de otra manera, pues esto significa un crecimiento anual de 65 millones de personas cada año. Es la mitad, por decirlo así, de la población total de México. Cada año se incrementa. La pregunta es, ¿cómo alimentaremos a tantas personas? Y entonces, ante estas interrogantes, la cual deben plantearse todas las naciones de la Tierra con carácter de urgente, la Sociedad Mundial del Futuro, pues a través de sus más recientes números que han sido publicados en el Futurist, señala que en las próximas décadas los entomólogos, o sea, especialistas en insectos, se convertirán en nuestros nutriólogos, toda vez que la entomofagia, comer insectos, es la solución a la pregunta, ¿con qué alimentaremos a la población del mundo? Entonces este tema es muy interesante, porque de acuerdo a las Naciones Unidas, sobre todo la parte de alimentación y agricultura, la FAO, hoy ya son más de 2.000 millones de personas las que consumen insectos en el mundo. Y este consumo se da en 36 países de África, 29 de Asia y 23 de América Latina. Y sin embargo, la tendencia hacia esta nueva nutritiva fuente, digamos, de proteínas, ya está siendo presente en otras latitudes, en las economías más desarrolladas. Fíjese que incluso la propia FAO señala que tanto por la necesidad como por los cambios culturales, un giro de enfoque hacia nutrición sobre alimentación, prácticamente toda la humanidad consumirá insectos en el 2050, o sea que el tema es sumamente interesante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el consumo de grillos, los chapulines que nosotros conocemos, está al alza. Sí. De hecho, de acuerdo con el reporte de la Sociedad Mundial del Futuro, ya son 30 las granjas de grillos para consumo humano que existen en ese país. Y en la actualidad, pues prácticamente está toda la producción de este insecto, se emplea para producir barras de proteínas y harina, toda vez que en California, Texas y Florida están desarrollando muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, que están emprendiendo en este mercado. Por ejemplo, una de esas empresas en Austin, Texas, actualmente procesa 5 millones de grillos a la semana y sus productos se venden en $24 el paquete de harina de grillo de 450 gramos y en $10 la bolsa de 10 gramos de grillos como botana. O sea, esto parecería impresionante, pero una de las razones del crecimiento de esta fuente, pues, de alimentación, es su alta sustentabilidad. Por ejemplo, y esto es importante, los granjeros de grillos señalan que se requieren 25 kilogramos de alimento para producir 1 kilo de carne de res, mientras que la producción de la primera, o sea, de los grillos, precisa solamente 2 kilos de alimento. O sea, también el término de uso de agua, se requieren 4.200 litros de agua para producir 1 kilo de carne de pollo y 16.000 litros para una de res, mientras que para producir 1 kilo de grillos solamente se requieren 8 litros. O sea, hay un cambio sustantivo. Y yo pienso que esto, Martín y auditorio, nosotros al contrario no debemos ni siquiera, digamos, llamar la atención porque nosotros tenemos cierta experiencia en nuestro país. No es que los alimentos de proteínas por la vía de insectos sean de mal sabor, van a tener, digamos, usos y sabores diferentes. Y yo creo que mientras que 100 gramos de carne de res contienen el 54% de proteínas, 100 gramos de chapulines, por ejemplo, contienen 62 y a 75% de proteínas.
O sea, tiene un contenido vitamínico de los insectos que pues no es despreciable, digamos, y es su forma de digestión es bastante elevada y son fáciles de conservar secándolos en el comal o en el sol, ¿no? Entonces yo pienso que esto es muy importante porque hay una revolución alimentaria que las naciones desarrolladas ya están, metiéndose de lleno en ellas. Y respecto a un estudio de las ventajas de comer insecto, la Universidad de Montana señala que el 85% de las especies de insectos en Norteamérica tiene un alto potencial como fuente de alimentación. Y en la actualidad, por ejemplo, 1.680 especies de insectos comestibles en el mundo, eso lo señala la Profeco y la UNAM, y fíjese que en nuestro país se encuentra la tercera parte, cerca de 500, y están conocidas, pues nosotros conocemos los gusanos de maguey, los escarabajos, las hormigas, las abejas, los chapulines, los jumiles. Yo creo que en el futuro no tenemos que pensar en otra situación más que la misma sustentabilidad llevará al mundo con este incremento de su población a comer insectos y comer precisamente con una visión del futuro, precisamente proteínas que vengan de estos insectos que nosotros consideramos que son tan increíbles, pero que nos van a dar alimentación en el futuro, Martín. Pues así serán las cosas. Entonces, don Julio, muchas gracias por su comentario esta mañana. Muy buenos días. Que le vaya muy bien, tiene usted, para fortuna nuestra, como todos los miércoles, a don Julio Amillán, presidente de Consultores Internacionales.